que una persona que tiene insomnio, por lo general tiene deficiencia de hierro, deficiencia de B12. Es lo que tenemos que medirle al paciente. Y es muy normal que esos pacientes comiencen a empeorar el problema con una apnea, que fue lo que les mostré. De no contenerse, avanzamos a enfermedades más catastróficas, como el cáncer. Ahora, ¿qué sucede con la carne de res? Lo que más aporta, digamos, de vitamina B12, en términos de alimentos, solamente la vitamina B12 está en alimentos de origen animal. No existe naturalmente un alimento de origen vegetal que tenga o que cuente con cianocobalamina. ¿Sí? Para la cianocobalamina solamente está naturalmente dentro de las fuentes animales. Soy el Dr. Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Ahora, cuando tenemos problemas de sueño, ¿qué sucede? La pérdida de sueño tiene unas implicaciones en el cuerpo humano que son bastante negativas. Lo primero es que comenzamos a tener alteraciones neuroendocrinas y es que se nos incrementan en el transcurso del día los niveles de apetito, es decir, esa persona es más susceptible al aumento de peso. Ahora, estas personas tienen una actividad del sistema nervioso autonómico donde se aumenta la actividad simpática. Esto tiene efectivamente unas implicaciones en la sensibilidad de la insulina a nivel celular. En este caso hablamos del músculo, del tejido adiposo y de lo que es el sistema nervioso. Ahora, ¿qué pasa con las hormonas? Se nos aumenta el cortisol, se nos incrementa la hormona de crecimiento y se nos incrementan las catecolaminas. ¿Qué sucede si una persona tiene esto elevado por mucho tiempo? Esto es lo que alimenta la mayor parte de los cánceres, el exceso del cortisol, la hormona del crecimiento y la secreción constante de catecolaminas son las que hacen el medio óptimo para el desarrollo de los diferentes tipos de cánceres. Y a nivel inflamatorio, la persona tiene la sangre llena de interleuquina 6, que es una interleuquina inflamatoria, y factor de necrosis tumoral. Por eso están susceptibles ese tipo de personas a desarrollar diferentes tipos de cánceres. Todo esto, digamos, nos llega a un punto muy común y es la resistencia a la insulina. Entonces, la resistencia a la insulina, junto con una gran acúmulo de grasa corporal, nos lleva a enfermedades comunes como la diabetes tipo 2 y, como les mencionaba, los mayores diagnósticos de cánceres actualmente es precisamente por no cuidar algo que es la pérdida de sueño. El sueño, como les reitero, es demasiado importante para nuestra especie. Es uno de los momentos que más deberíamos apreciar y más deberíamos respetar y cuidar. Ahora, si tenemos un sueño que puede ser largo, por ejemplo, pueden haber personas que duermen 10 horas, 12 horas, pero el sueño no es reparador, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Tenemos personas que duermen con apnea del sueño. Generalmente estas personas que duermen con apnea del sueño hay que estudiarles muchas variables. Generalmente lo primero que se descarta es la morfología y la anatomía, entonces se le descarta el calibre, se le descarta el maxilofacial, se le descarta otorrino, se le descarta neumología y después de todos estos análisis, digamos, de descartar cuál es el problema de por qué la persona no oxigena bien, es lo último que se tiene en cuenta la nutrición, lamentablemente, siendo que debería ser el primer escaño que va al origen del problema. El origen del problema muchas veces no es si tenemos nuestra mandíbula tipo 1, tipo 2 o tipo 3, no es si tenemos la úvula muy grande, no es si tenemos nuestra paladar pequeño o grande, es básicamente si una persona tiene anemia, no tiene cómo oxigenar, entonces es muy frecuente que esas personas ronquen a pesar de que no tengan sobrepeso. Y esto pues va a generar una cosa que se llama una apnea obstructiva del sueño que nos va a afectar la duración del sueño y nos va a incrementar el riesgo de guardar más grasa en nuestra cavidad visceral. Esto tiene unas, digamos, serie de consecuencias
como tal la hipoxia, que es sostenida e intermitente, y la fragmentación del sueño. Es decir, ¿qué pasa con estos dos escenarios? Es la típica persona que les estaba mencionando antes. Se levanta muy seguido al baño, tiene piernas inquietas, duerme 2 horas, se levanta al baño, no logra conciliar el sueño, vuelve y se duerme. Esto genera en la persona una de las cosas más tremendas en el cuerpo, y es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo comienza a generar entonces activación de factores, como les mostraba previamente, que son asociados al cáncer, como el factor de necrosis tumoral, el factor de necrosis kappa beta. Tenemos la activación de la inflamación sistémica, tenemos activación de factores de crecimiento, activación de todo lo que son sistemas contrarreguladores, y esto nos va a llevar a que la persona pues tenga una alteración tremendamente alta en sobre todo factores de coagulación que llevan a la persona, como les mostraba previamente, a la diabetes, a problemas de hipertensión, problemas de colesterol, y esto pues me incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿por qué les muestro todos estos escenarios? Porque lamentablemente estas personas que les estoy mostrando suelen hacer algo que no deberían hacer, y por eso yo les decía previamente al inicio de la conferencia, y sobre todo se los he manifestado en las otras conferencias, es que cualquier decisión que usted tome, si no la toma desde un punto de vista lógico y apoyado desde la evidencia de sus hallazgos clínicos, puede ser determinante para empeorar una enfermedad. Entonces, si yo tomo la decisión en ese momento de dejar de comer carne roja, porque simplemente me lo dijeron, me lo indicaron, y no se hizo un estudio juicioso realmente de mi historia clínica y del origen de mi problema, lo que voy a desencadenar es un problema mayor, es decir, voy a complicar más la enfermedad de lo que puedo beneficiar. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona deja la carne roja, y lo primero que va a pasar es que la carne roja tiene algo muy importante, sobre todo la carne de res. Ya se los voy a mostrar. Si ustedes ingresan a nuestro portal oficial alimentacionmolecular.org, es una página totalmente gratuita que ustedes pueden acceder sin ningún tipo de pago ni costo. Ustedes ingresan al banco de alimentos, la biblioteca de alimentos, y colocan el alimento que ustedes deseen colocar. En este caso, ustedes colocan carne de res y les va a aparecer la clasificación molecular. Y tenemos que la carne de res es una proteína, porque en su composición, pues si nos damos cuenta, este es un corte normal, un corte de carne semigraso. Aquí tenemos 29% de ese corte es proteína, 14% es grasa, carbohidratos efectivamente no tienen. Entonces hablamos de que es una clasificación de alimento proteico de la lista de alimentación molecular roja, porque es una fuente de proteína, si se dan cuenta. Ahora, la carne de res tiene una altísima concentración de hierro y una altísima concentración de vitamina B12, que son casi que los mayores aportantes de la dieta humana. El hierro, estamos hablando de casi 2.42 miligramos. Entonces, en este caso estamos hablando de que tiene casi que un 10% de lo que una persona puede llegar a necesitar en el transcurso del día de hierro de alto valor biológico. Y en la vitamina B12, en una pequeña porción de tan solo 3 onzas, estamos hablando de que tiene casi el 90% del requerimiento. O sea que con una sola porción de carne de res pequeña ya estamos cumpliendo casi con todo el requerimiento diario de la vitamina B12. Entonces, recordemos lo que les estaba mencionando previamente. Dentro de ellas las que más aportan son la carne de res y las ostras, los diferentes tipos de ostras o almejas que suelen consumirse también algunas veces dentro de la dieta de forma regular. Pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto es, digamos, una tabla de lo que aportan los alimentos en B12. Pero una cosa es lo que aportan, es decir, lo que nos dan a la sangre, y otra cosa es que mi sistema digestivo lo pueda pasar a la sangre. ¿Sí? O sea, una cosa es que yo tenga un número, que yo lo estoy viendo acá, y otra cosa es que ese número realmente ingrese al torrente circulatorio. A eso le llamamos la biodisponibilidad. Entonces, vamos a ver aquí algo muy interesante. Aquí vemos esta misma tabla que les estaba mostrando, los alimentos que más aportan vitamina B12. Entonces, la carne roja, las vísceras,
el pollo, el cerdo, el pavo, ¿sí? Y aquí tenemos el estudio de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad, entonces, por ejemplo, ¿por qué les pongo esta imagen? Y quiero que nos detengamos un poco en este punto. Porque la mayoría de las personas que quitan la carne roja o que no comen carne de res, dicen, no, es que yo solamente quité la carne de res, pero yo estoy comiendo huevo, yo estoy comiendo queso, yo estoy comiendo pollo, estoy comiendo pescado. Entonces no sé por qué tengo la vitamina B12 si yo no he dejado totalmente los animales. Allá va el punto, que la biodisponibilidad de los huevos es de tan solo del 4 al 9%. Entonces fijémonos acá. Aquí dice que, por ejemplo, en el tema de los huevos aporta 0.89 miligramos por 100 gramos de producto, que es realmente muy bajo. Entonces el huevo, de esos 0.89, solamente va a absorber cerca del 10%. Entonces fíjense que el huevo no tendría una vitamina B12 de alta biodisponibilidad. Entonces por eso cuando una persona nos menciona que hizo una dieta, digamos, no vegana, sino vegetariana, donde simplemente quitó la carne, pero siguió comiendo huevo, a esta persona hay que estudiar el B12, porque no va a ser suficiente con el huevo que consuma, no va a ser suficiente, por ejemplo, con el pescado. El pescado solamente aporta el 42%. La disponibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me como unas ostras o unas almejas que tienen bastante, a eso le debo quitar la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad es lo único que el intestino le va a absorber. Si lo tiene entero, si no lo tiene enfermo y si tiene estómago. Ahora, el pollo, muchas personas nos dicen, no, tranquilo doctor, que es que yo no he dejado de comer pollo, yo solamente dejé las carnes rojas. Entonces yo con el pollo tengo, no es suficiente. Fíjense, el pollo solamente se absorbe el 66%. Entonces a eso hay que restarle lo que está absorbiendo, digamos que es demasiado poco. Fíjense, el pollo simplemente aporta 0.27 a 0.32. Es demasiado poco lo que aporta el pollo en temas de vitamina B12. Y así sucesivamente, por ejemplo, la carne, digamos, de cordero, la leche también se absorbe muy poco. Entonces la biodisponibilidad es muy importante. Esto se hizo en una revista de investigación de biología del año 2007. Entonces esto ya lo sabemos desde el 2007. Por eso que como ya lo sabemos hace tanto tiempo, a la mayoría de pacientes vegetarianos se les tiene que suplementar, así sigan comiendo animales, algunas sustancias, la vitamina B12. Eso es muy importante porque si no la persona va a comenzar con síntomas de insomnio y sueños no reparadores, lo que los va a llevar a todo lo que les acabo de mostrar, una fatiga crónica, una apnea del sueño. Ahora, es importante entender esto. Miren la tabla de la ingesta recomendada, es decir, cuánto debemos consumir en la vida dependiendo del ciclo donde nos ubiquemos. Aquí tenemos los niños, tenemos la primera infancia, las niñas y los niños ya adolescentes, los hombres y las mujeres adultas y lo que es estados de embarazo y lactancia. Entonces fijémonos, por ejemplo, en el caso de los hombres y las mujeres adultas, debemos consumir 2.4 microgramos de vitamina B12 por día. Eso es el requerimiento, es realmente muy bajito. Microgramos es algo extremadamente pequeño, ¿sí? Pero fíjense que 2.4 es lo que aporta una onza de carne roja y es el de la biodisponibilidad completa, es decir, la biodisponibilidad de la carne roja 100 sobre 100, se absorbe completamente. Entonces por eso fíjense que tan solo con una porción de carne muy pequeña, como les reitero, no más de 100 gramos, ya estamos ingresando al torrente sanguíneo la cantidad suficiente de vitamina B12. Pero entonces imaginémonos que dejamos de comer carne roja. Dejamos de comer carne roja porque la vecina me contó que comer carne roja era malo, que eso generaba cáncer, que estaba considerado como un alimento cancerígeno, lo cual no es cierto, pero pues se suele decir. Y también que es mejor para que el estómago no coma, digamos, ciertas sustancias como cadáveres y bueno, en fin, ciertas cosas que se mueven en torno a abolir el consumo de carnes. Esa persona pues queda tranquila porque come pollo, come pescado, come huevo y come queso.
Pero fijémonos que no es la biodisponibilidad suficiente. Y lo que yo les menciono a las personas, muchas veces pasan semanas, días en que las personas solamente comen una proteína al día o máximo 2. O sea, tienen una dieta muy baja en proteína y sobre todo pues no aportan vitamina B12. Pensemos que esa persona estaba ubicada en Bogotá, en una ciudad alta, una ciudad a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Pensemos que esa persona es una mujer que pierde sangre por su periodo menstrual, porque le llega a su periodo normal y pierde 3, 4, 5 días del mes. Y pensemos que esa persona tiene un trabajo sumamente estresante, tiene un trabajo donde unos días trabaja por la mañana, otros trabaja por la noche. Esa persona es muy probable que tenga insomnio, que tenga síndrome de piernas inquietas y que en este preciso instante es una persona que por lo general se le está cayendo el pelo, se le están partiendo las uñas y está teniendo ya conflictos a nivel de su sueño reparador. Entonces, fíjense que ahí la solución no es que la persona salga en este momento a una fama o un sitio donde venda carne roja y comience a comer carne roja, no. Es si usted tomó la decisión de quitar algo, ya sea porque se lo recomendaron médicamente o sea porque lo escuchó y le pareció algo viable, mida variables antes de tomar decisiones y mide qué tan rentable es eso para su cuerpo según su uso de la máquina. Si usted ya define que, digamos, definitivamente usted no va a volver a comer carnes rojas porque no las tolera, no le gusta el olor, tenemos que suplementarlo porque no hay otra opción en este momento para subsanar la ausencia de una vitamina tan determinante que tiene un papel tan importante en el sueño, que es algo, como les decía, tremendamente determinante para los seres humanos. Entonces, por eso todas las decisiones deben ser concertadas bajo el estudio de su individualidad, no sobre la recomendación, no sobre lo que escuché, que es que está de moda, que es que lo voy a poner en práctica, a ver qué tal me va. No, todo se debe medir. Ya estamos en un punto donde podemos medir muchas variables del cuerpo. Afortunadamente ya tenemos relojes que inclusive nos pueden medir con un alto grado de precisión ondas del sueño a través de nuestra frecuencia cardíaca. Entonces por eso esto es algo muy muy importante a lo cual le tenemos que prestar mucha atención.